como sujeto de intervención. Y en la última parte empezamos a desarrollar un espacio que se va a dar de forma sostenida en el transcurso del semestre. Entonces ya les voy a explicar de qué se trata. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Les agradezco que me informen cuando la diapositiva no aparezca. No sé qué es lo que pasa con el computador. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Listo. Ustedes me confirman si ven la diapositiva, por favor. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe, buenos días. Sí, profe. Hola, buenos días. Bueno, entonces les decía, la vez pasada y con lo que revisamos, con la lectura que ustedes hicieron también de lo que yo les compartí, que el trabajo social con casos definitivamente pues es como dentro de los métodos de intervención se constituye en uno de los pioneros. Por eso es importante precisamente empezar a ahondar un poco más en lo que tiene que ver con su naturaleza, con su filosofía, con la forma como nosotros empezamos a desarrollar los procesos de intervención, teniendo en cuenta esas bases, esos antecedentes que se encuentran en el marco de la intervención. Bueno, ¿ya cambió? Sí, Sí, profe. Ah, ok, listo. Bueno, el casework es uno de los métodos que se ubica en las directrices del apoyo a la persona, teniendo como base la orientación de la política pública y el estado de bienestar. Entonces, miren que aquí aparecen unos elementos adicionales, ¿sí? Y ustedes a mí siempre me escucharán insistirles en que es necesario conocer la política pública, es necesario reconocer los programas, es necesario reconocer los proyectos en los que estamos trabajando, de dónde viene eso, hacia dónde se dirige. ¿Por qué? Ninguna intervención es una rueda suelta cuando estamos en un contexto específico. Ninguna de las intervenciones que ustedes realicen va a ser una rueda suelta en el marco de la política pública de un país, en el marco de la política pública de un municipio, de un departamento. De hecho, las intervenciones que nosotros realizamos no están desligadas de lo que el mundo está buscando, ¿sí? Les voy a colocar un ejemplo. Si ustedes están trabajando en comisaría de familia, ¿sí? Y están atendiendo casos de violencia intrafamiliar, eso está en la lógica de unas normas que ya existen, ¿sí? Una de ellas es la Ley 1257 del 2008, que tiene en cuenta todas las formas, la prevención y atención de formas de violencia contra la mujer, la resolución 1612 y demás, ¿sí? Entonces hay un marco general que dice que hay que atender ese tipo de violencias, ¿sí? Y allí también atendemos las violencias contra las personas de la tercera edad, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante que entiendan que todo lo que se da, todas las intervenciones que se dan están en el marco de una norma, están en el marco de un programa, de un proyecto que nosotros estemos desarrollando. Les coloco otro ejemplo. Si ustedes trabajan en una fundación, digamos en una fundación, corporación, que atiende población campesina, ¿sí? Entonces, esa fundación, esa corporación, seguramente se presentó una convocatoria que tiene en cuenta unos lineamientos específicos para el cumplimiento de la política pública en torno a jóvenes rurales, a la participación de jóvenes rurales. Entonces, los objetivos
de la intervención que ustedes realizan van en la lógica del cumplimiento y la garantía de los derechos de las personas en torno a esas normas, en torno a esas políticas. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan política pública, por eso es importante que ustedes conozcan normatividad, por eso es importante que ustedes conozcan el contexto donde están trabajando y conozcan precisamente cuáles son las instituciones, organizaciones que les van a ayudar a ustedes a hacer su trabajo, ¿sí? Porque ustedes no van a hacer una rueda suelta en el camino, que van a hacer un acompañamiento a esta persona solita, yo solito como trabajador social, desligado del mundo. No, todo está sujeto a algo, ¿sí? Por eso es que ustedes reciben formación en segundo semestre de seminario de coyuntura social, de coyuntura social, no es seminario, es espacio académico, de coyuntura social, aprenden un poco de política, de derechos, porque todo esto va enlazado y va en la lógica del estado de bienestar, ¿sí? Entonces, como nosotros en Colombia, digamos, de acuerdo a la Constitución política, estamos en un estado social de derecho democrático, entonces lo que buscan las normas, las leyes, los programas, precisamente es garantizar los derechos. Y en esa lógica va la intervención, ¿sí? Ustedes van a estar inmersas en un espacio donde le están dando cumplimiento a una política pública. Su intervención está sujeta a eso. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Bueno, parece que todavía estamos despertando apenas. Listo. Profe, yo tengo una pregunta, pero pues fuera de la clase. A ver, Referente al foro. Profe, plazo para el foro, para responder en el foro es hasta mañana, ¿verdad? sí, hasta mañana. Ujú. Vale, profe, gracias. Ok. Bueno, eh, el trabajo social de caso se caracteriza por ser un apoyo sistemático, metódico y técnico. ¿Eso qué quiere decir? Que es sistemático porque tiene unos pasos, unas fases específicas la que vamos a desarrollar. Entonces, lo primero que hacemos es una entrevista, construimos un diagnóstico y teniendo como base en ese diagnóstico, desarrollamos nuestro plan de intervención. O sea, que tiene unos pasos lógicos. Yo no puedo definir un plan de intervención antes de hacer un diagnóstico, porque no estaría cumpliendo precisamente con los propósitos, no estaría haciendo objetivamente una intervención, porque si no diagnostico no voy a conocer qué es lo que está pasando, ¿sí? Es metódico porque definitivamente hay unas metodologías, unos conceptos, unas teorías que lo sustentan, y es técnico porque requiere precisamente del desarrollo de habilidades, de competencias en ustedes para que puedan desarrollar y acceder a procesos de intervención. Listo. Les decía en la clase pasada y de acuerdo a lo que hemos visto, que sin lugar a dudas Mary Ellen Richmond es una de las precursoras que más aporta al casework, al trabajo social de casos, ¿sí? El trabajo que ella hizo en sus intervenciones, que fue recopilado en Social Diagnosis, define precisamente la forma como ella lo hizo y va definiendo un método de intervención. Mary Ellen Richmond determina que el casework, el trabajo social de individuo, es la combinación de 4 intervenciones. La primera, la comprensión de la individualidad, ¿sí? Desde nuestro primer encuentro hasta ahora, les he insistido mucho en la importancia de entender a las personas de forma particular, de forma independiente,
a cada persona como un mundo aparte de otro, ¿sí? Estamos trabajando, digamos, en una organización que atiende a madres adolescentes, ¿sí? Entonces, ustedes saben que hay organizaciones que se encargan de atender a madres adolescentes, que les hacen acompañamiento psicosocial, que les acompañan durante todo el embarazo, precisamente para orientarles hacia continuar con su vida como madres, o hay otras que toman la decisión de dar sus hijos en adopción. Hay organizaciones que hacen ese tipo de acompañamiento y allí hay trabajadores sociales y trabajadoras sociales. Entonces, puedo atender a 6 chicas de 15 años, todas con 8 meses de embarazo, pero cada una tiene unas circunstancias diferentes, cada una tiene una historia particular, cada una tiene una necesidades, emociones, sentimientos, pensamientos ligados al embarazo diferentes. En noviembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, asistía yo a una charla con mujeres migrantes y con trabajadoras sexuales, ¿sí? En estado de embarazo, ¿sí? Y una persona de una IPS se dirigía a ellas. El propósito de la intervención de esta persona era hablarles sobre estimulación, ¿sí? Estimulación prenatal. Y recuerdo tanto que hubo un momento determinado en el que ella les dijo, qué chévere que ustedes estén en este espacio, bla, bla, bla. Y les recuerdo la población, trabajadoras sexuales y personas migrantes, mujeres migrantes en estado de embarazo. Recuerden que ese niño que ustedes traen aquí al mundo es fruto del amor del amor que ustedes sienten hacia su pareja, del amor que fundamentó ese niño, bla, 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 bla. Era la primera vez que ella se encontraba con ellas. ¿Ustedes creen que esas afirmaciones está bien hacerlas con la población con las que yo les estoy hablando? No. No, ¿por qué? Pues porque se supone que son personas que se dedican al trabajo sexual, como usted dice, obviamente esos niños no son fruto del amor. Entonces, pues yo creo que eso sería, o pues no sé, quizás una ofensa para ellas, o uno antes de dar una charla tiene que informarse bien a la población con la que va a trabajar. Muy bien. Miren, es importante, por eso les digo que es importante la primera entrevista, por eso es necesario empaparse. Yo estaba precisamente esperando mi turno para poder intervenir y cuando esta persona dijo eso, yo vi en la cara de algunas que la cara les cambió. ¿Sí? A unas para bien y se sonreían. ¿Sí? Estamos hablando de migrantes y de trabajadoras sexuales. Y a otras como que no les gustó mucho. ¿Sí? Entonces, mire, la pertinencia de lo que nosotros decimos, la importancia de saber la historia del otro, de entender lo que le está pasando a la otra persona, forma la base fundamental de lo que es la intervención. Entonces, comprender la individualidad, lo más importante, no estandarizar, ¿sí? El segundo aspecto de la intervención es la comprensión de los recursos, peligros e influencias del mundo social. Entonces, es importante que ustedes
entiendan que cuando están haciendo intervención, cuando llega un caso, deben ser conscientes de cuáles son los recursos, los objetivos con los que ustedes cuentan desde la organización, desde la institución en la que están trabajando, ¿sí? Yo no puedo prometer más allá, ¿sí?, de lo que estoy haciendo. Si en la organización con la que yo estoy trabajando no cuento con los recursos, debo emprender otras acciones. Entonces, estamos trabajando en la pastoral social, ¿sí?, que atiende población en alta vulnerabilidad, que atiende sobre todo víctimas del conflicto, y hay una persona allí, llega una señora, precisamente a la que que ustedes le hacen la entrevista, aparece en el registro único de víctimas, le entregan el mercado, le hacen la primera atención, le entregan el mercado que da el Programa Mundial de Alimentos, la ración, y cuando están hablando con ella, la señora les dice que es VIH positiva y que necesita los antirretrovirales. ¿Ustedes qué le dicen? Porque en la pastoral social le entregan antirretrovirales. ¿Qué le dicen? Cuéntenme, ¿qué le dirían? Ella les dice eso: soy víctima del conflicto, soy VIH positivo y necesito medicamentos. ¿Qué le decimos? Qué pena, señora, aquí no tenemos eso. ¿Qué le decimos? ¿Qué creen que hay que decirle? Profe, pues conducirla hasta el lugar o el centro de salud donde la puedan atender, ver qué puede hacer de pronto si no está carnetizada, hacerla carnetizar para así ella pueda recibir en un centro sus medicamentos, ¿no cree? O sea, hacer como ese pase para que ella pueda obtener sus medicamentos cada mes. Muchísimas gracias por la intervención. Una de las cosas que les diferencia a ustedes, que me diferencia a mí de otras profesiones, es que ustedes hacen gestión, que la atención es integral, que no se remiten solamente a entender y atender a la persona en el momento que está expresando una dificultad, una necesidad, sino que empezamos a tejer esas redes para que la persona pueda acceder a sus derechos de forma integral, ¿sí? Entonces, y allí les coloco otro ejemplo. Cuando ustedes van al médico, ¿sí? Cuando ustedes van al médico y el médico les dice, vamos a colocar un ejemplo. El médico les dice, su hijo tiene bajo peso, ¿sí? Su hijo tiene bajo peso, mire, está en desnutrición, mire cómo tiene el cabellito, se le está poniendo clarito, la piel ya la tiene como áspera por la desnutrición. El médico sale y hace llamadas y le remite a ustedes a un programa de ICBF. Cuéntenme si hay médicos así. ¿O qué hace el médico? No, profe, solo recomienda pues como una cita con pediatría. Uh-huh. Y el pediatra les va a formular medicamentos, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales lo que hacemos es atender el caso, entender las necesidades, pero mirar con qué recursos contamos en la organización, en la institución que tenemos, y los que ya no estén aquí, nosotros los gestionamos, los derivamos, remitimos, ¿sí? Esa es la importancia del rol. Por eso les decía hace un ratico, qué importante, qué bueno es saber con qué aliados cuento yo a nivel institucional, ¿sí? ¿Quién me puede ayudar a mí cuando necesito precisamente una atención en salud?
¿sí? Cuando necesito que a una familia, a un niño lo vinculen a un hogar de bienestar, por ejemplo. Cuando necesito que a una persona la incluyan en el SISB, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esa red. Entonces, comprendo los recursos que tengo, ¿sí? Dentro de mi misma institución o organización, pero también entiendo con quién puedo contar, ¿sí? Los peligros e influencias del mundo social. Cuando nosotros veamos lo que es historia social, vamos a darnos cuenta precisamente que el entorno comunitario, el entorno social, juega un papel importante, ¿sí? En los cambios que se pueden suscitar en las personas. Si yo tengo a un muchacho que tiene problemas de consumo de sustancias psicoactivas, que me lo reportan desde un colegio, o que yo estoy trabajando en ese colegio, y el chico llega porque el profe se dio cuenta que está consumiendo, ¿sí? Y al hacer la visita domiciliaria me doy cuenta que vive en una zona altamente vulnerable, que su papá es consumidor y que en el barrio donde vive hay 3 expendios de bazuco. ¿Qué pasará allí? ¿Será que el chico va a mejorar rápidamente? Cuéntenme. Pues es difícil, profe, que mejore. Es difícil, ¿cierto? Pues con eso, ¿qué les quiero decir? Que nosotros lo que hacemos es entender la problemática, pero también entender el entorno. Por eso el trabajo social individual busca eso, comprender la necesidad de la persona en un entorno específico, en una individualidad, con unas características que lo hacen diferente a otros casos. ¿Sí? Por el contrario, si yo tengo un chico que está en consumo, que en el entorno comunitario no encuentro ese tipo de amenazas y que por el contrario encuentro una familia que está dispuesta a apoyar, que está dispuesta a entender qué fue lo que pasó y tratar de mitigar eso, obviamente el entorno va a posibilitar, va a facilitar que la persona salga del riesgo en el que se encuentra. Acción directa de la mentalidad del asistente social sobre su cliente. Estoy hablando en términos de lo que planteaba María Ellen Richmond, ¿cierto? Porque no, ahorita ya no somos asistentes sociales. Les decía yo la vez pasada que precisamente en esta parte nosotros, digamos en la intervención, se tiene en cuenta la moral y la mentalidad, ¿sí?, de la persona que interviene, ¿sí? Y les decía también que es importante que nosotros no juzguemos a la persona, que entendamos que las expresiones que está teniendo frente a un problema forman parte de sus propias vivencias, no de nuestras vivencias, no de nuestra ideología, no de la forma como nosotros crecimos, la forma, lo que nos enseñaron a nosotros. Son sus vivencias, es propio de esa persona. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes trabajan en una IPS de sus municipios, quienes son de municipios, y llega una mujer de 25 años? Les dice que el viernes estuvo, bueno, el viernes más o menos hace 3 semanas, estuvo en una fiesta, que ese día alguien le dio una mezcla de licor que ya no había probado antes. Dice que
de alguna forma se emborrachó, por decirlo de esa forma, y cuando se dio cuenta, al día siguiente se encontró en una cama con uno de los chicos que estaba en la fiesta, que ya no lo conocía. Al parecer tuvo relaciones sexuales con él y en este momento está en embarazo. Y asiste al centro de salud, habla con ustedes y les dice: quiero que usted me explique sobre la interrupción voluntaria del embarazo y ustedes conocen estas circunstancias. ¿Qué le dicen ustedes? Con toda la confianza, ¿no? De acuerdo a cómo lo sientan, a lo que crean que hay que decirle. ¿Qué le dirían? ¿Qué es lo primero que se les pasa por la cabeza? Profe, Ajá, una pregunta. dime. En esas situaciones en donde, digamos, una mujer estaba en estado de embriaguez y pues resulta teniendo relaciones sexuales con alguien, ¿se puede llegar a considerar violación? Sí, claro. Si no son consentidas, si no tuvo mi consentimiento, obviamente que es abuso. Entonces, pues sí, podría ser el Ajá. aborto de ¿Qué es alguna lo manera. primero que se te pasa? IVE, ¿no? Interrupción voluntaria. Ujú. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza a ti? Pues, no sé, que haga el aborto. Pues hacer todos los Profe, protocolos. Ajá, tú le dices, ¿pero qué aprendiste tú en tu casa sobre esta situación? Estoy hablando de una mujer de 25 años, ¿no? ¿Qué dice la sociedad frente a eso? ¿Quién más iba a hablar? A ver, cuéntenme. profe, pues principalmente uno como trabajador social uno no puede pues oponerse, ¿no? A lo que es la decisión que tome la mujer. Ujú. Pero pues a mí personalmente pues no estaría a favor de eso, ¿sí? Ajá. Porque principalmente a uno en el hogar a uno siempre le inculcan. Ujú, Bueno, tampoco no es culpa de ella, ¿no? Que ella quedado en ujú. embarazo y la situación fuera a ser esa. Pero como en mi hogar siempre dicen que pues es una vida, ¿no? Ajá. Igual es un ser humano y pues difícil. Ujú. Complicado tomar decisiones, ¿cierto? Sí, claro. Pero pues como le digo, profe, respecto a ella no, no puedo decidir. Muy bien. Ujú. ¿Alguna otra apreciación? Profe, pues primeramente sería la evaluación del caso como tal, ¿no? Ajá. Haciendo pues, primero que todo, hablar con la familia en cuestión pues de cómo es su contexto familiar, con qué personas vives, cuál es su situación, porque no podemos, como bien dice, tomar decisiones nosotros, sino la persona. Y para ello siempre se debe llevar eso, la realidad que vive esta persona, cómo es su situación de vida. Y si ya pues se da el caso, apoyarle a la decisión que tome el usuario. Nosotros no podemos tener la autonomía ni la autoridad de poder tener ese, ¿cómo se puede decir? Ese contacto tan afín de solo nomás simplemente escuchar y orientar. Ujú. Bueno, ahí hay algo bien importante, ¿no? Lo que tú acabas de decir. Es importante cuando ustedes se encuentren con este tipo de casos, por ejemplo, es importante la confidencialidad. Eh, Hay casos como este, el que yo les estoy describiendo, que la persona va a decir, no le vaya a decir a mi papá o a mi mamá, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta mujer está a punto de casarse y salió ese día de fiesta? ¿Sí? Entonces, pueden entrar a jugar muchos elementos. Y créanme que van a encontrarse con situaciones, va a haber cosas que a ustedes les va a hacer ruido, que les va a conflictuar. Pero hace un rato la compañera nos decía algo bien importante. Yo aprendí esto en mi casa, pero si
estoy atendiendo a una persona, puede que a veces cuando nosotros escuchemos historias hasta nos arda el estómago, ¿sí? Y uno diga, ay, caramba, ¿sí? Pero lo más importante y lo que ustedes deben tener en cuenta es cómo está la otra persona, qué está sintiendo. Obvio, hay que hacer psicoeducación, hay que decirle a las personas qué tipo de cosas debemos hacer a futuro, hay que hablar de prevenir y demás, ¿sí? No regañar, porque cuando una persona va donde ustedes no va para que lo regañen, va para que lo entiendan. No regañar, pero sí, digamos, estar siempre en una lógica de orientación de la otra persona. Hay formas de influir muy sutiles, y con esto del IBE uno se encuentra con formas de influencia muy sutiles. Yo les coloqué el caso de la mujer de 25 años y les digo, bueno, está a punto de casarse, se fue a una fiesta y esto, ¿sí? Es para colocarle más elementos de cómo esto puede influir de pronto en las decisiones o en la forma como nosotros percibamos a la otra persona. Pero ¿con qué se encuentra uno en la realidad? ¿Sí? ¿Con qué se encuentra uno en la realidad? Niña de 14 años, abusada sexualmente por el padrastro, que llega a un hospital acá para que le hagan IVE, ¿sí? Estoy hablando de abuso, 14 años, abusada por el padrastro, y uno fácilmente se encuentra con personal de salud que por sus creencias, por su mentalidad y demás, le dice, ay no, mi hija, es que mire, es que usted debería continuar con ese bebé. Yo he visto casos donde el personal de salud le lleva ropita de bebé. ¿Sí? Les muestran imágenes de bebés. Miren cómo nosotros, a partir de nuestra propia mentalidad, podemos influir en una persona, sutilmente, incluso indirectamente, sutilmente. Entonces, han sucedido ese tipo de situaciones. Se van a encontrar con funcionarios, con funcionarias así, ¿sí? Se van a encontrar con funcionarios en comisarías de familia, que la señora llega súper golpeada, llorando, y luego llega la pareja y llora y le dice, fue solo 2 veces, y llora y llora y llora y llora, y hay comisarios o comisarias de familia que dicen, ay señora, mire cómo la ama, mire cómo está llorando por usted. ¿Sí? Y dices, seguramente usted no está cumpliendo, seguramente usted se está portando mal. ¿Mm? Mentalidad de la persona que asiste. Entonces, miren, es importante que ustedes analicen bien las situaciones. Y como les digo, van a haber muchas situaciones que nos van a llevar a conflictuarse consigo mismos, con lo que han aprendido, con lo que han visto, con lo que creen. ¿Sí? Pero lo más importante es que nosotros desarrollemos un nivel de empatía tan interesante que entendamos lo que le está pasando a la otra persona. Y desde allí orientemos. Las decisiones las toman las personas. Y el apoyo, la relación de apoyo siempre da en la lógica, siempre va en la lógica del trabajo que hacemos nosotros como trabajadores sociales y la otra persona que está demandando un acompañamiento, que tiene una necesidad. Y entendemos que todo esto se da por acciones ejercidas de forma directa por el medio social. Yo creo que en los ejemplos que les he colocado, ustedes se dan cuenta que el medio social, el entorno, lo que está rodeando a la persona, ejerce una influencia sobre las personas. ¿Preguntas hasta aquí? No, pues. Ok. Bueno. Otras aportaciones nos dicen que el casework es un método para entender la personalidad del usuario y sus necesidades. Recuerden que la personalidad se construye a lo largo de la vida, desde lo que aprendemos en la familia, los procesos de socialización. Entonces, si yo me encuentro con una mujer precisamente que
mm, la familia recibió un maltrato psicológico y su mamá, sus hermanos, su papá le decían, es que vos sos bien tonta, vos estás gorda, mírate cómo estás, peinate, ¿sí? Eh, Fue al colegio y en el colegio se sentía igual, no se sentía merecedora de muchas cosas, y más adelante vamos a ver todo el tema de la autoestima y el autoconcepto. Y cuando empieza a sostener una relación, construye una relación de pareja, encontramos un caso de maltrato psicológico donde su pareja le refuerza eso, pues obviamente vamos a entender que esa necesidad de intervención, de prevención de la violencia y de atención de la violencia va en la lógica de entender un conjunto de cosas que se fueron construyendo a lo largo de su vida y que construyeron una personalidad que, cuyas características son el no merecimiento, ¿sí? La victimización, el sentirse menos, ¿sí? Entonces hay que actuar sobre eso, sobre esas cosas que la persona trae. La intervención facilita el desarrollo personal, precisamente va en la lógica de lo que yo les estoy diciendo. Hay ocasiones en que las personas están viviendo una situación, están enfrentando unas circunstancias, pero no logran entenderlas, no logran verlas de la forma como se tienen que ver, precisamente porque necesitan el apoyo externo que les haga ver con otros lentes lo que está pasando, para cambiar, para fomentar ese desarrollo personal tan necesario. Está influido por un contexto institucional, es lo que les decía hace un rato, tiene en cuenta precisamente planes, programas, proyectos, normas, ¿sí? En la lógica de la garantía de los derechos de las personas y la búsqueda del bienestar de las personas. Se establece una relación profesional, sí, porque cuando una persona llega a solicitar un tipo de apoyo determinado, entonces estamos desde ya estableciendo una relación entre el usuario y la persona que está brindando el apoyo o el acompañamiento. Es un proceso de asesoramiento, información e intervención. Nosotros lo que hacemos precisamente cuando llega una persona es asesorarle sobre lo que está pasando, ¿sí? Darle unas orientaciones, pautas sobre lo que le está pasando, llevarle a entender un poco lo que le está pasando. Le vamos a decir qué es lo que vamos a hacer. Las personas deben participar desde el principio de la intervención en todo el proceso e intervenimos. Entonces puede haber la intervención directa, que es la que se hace precisamente desde lo que nosotros, desde nuestra formación, desde los objetivos de la institución o organización, se trabaja, y la intervención indirecta, que está relacionada con las remisiones o las derivaciones que nosotros hacemos de la persona hacia otros profesionales o servicios. La base de toda intervención se fundamenta en el respeto por la personalidad. Les decía yo que nosotros no podemos juzgar, ¿sí? Si yo me encuentro con un caso de una persona, de una, de una niña, por ejemplo, eh, que en la escuela es un poco retraída, que nos damos cuenta que mantiene triste. Entonces llega la mamá y nos encontramos a una mamá supremamente con una forma de vestir muy llamativa, y llega a nuestra atención con una forma de vestir muy llamativa y es súper espontánea. En términos generales, lo que en la sociedad dicen, esa vieja parece que es como bien loca, ¿sí? Eso no nos puede llevar a juzgar porque la niña se encuentra de esa forma, ¿sí? Tenemos que hablar, tenemos que ahondar, tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Entonces, el respeto por la personalidad, independientemente de quién requiera
eh, la intervención. La humildad con la que debe mostrarse el profesional. Cuando estén en la práctica, cuando salgan egresados de la universidad, les decía la vez pasada, ustedes de una les van a decir doctores, ¿sí? Pero eso lo que debe hacer es que ustedes se preocupen por cada día aprender más, por cada día ser mejores. La humildad los va a llevar bien lejos, siempre. Es más chévere que los recuerden, que la recuerden a ustedes. No hay nada más satisfactorio que encontrarse 8, y se los digo yo, 8 o 10 años después a un usuario, a una usuaria que le diga, ¿cómo está? ¿Se acuerda que usted me atendió en tal sitio? Ah, sí, me acuerdo. ¿Cómo le ha ido? No, le cuento que desde esa ocasión que usted me atendió, ¿se acuerda que usted me envió a tal sitio y que de allá me dieron esto? Ahorita tengo esto, logré solucionar esto. Eso es más bonito. A que cuando ustedes pasen 5 años después o que estén en su municipio, que estén en cualquier institución o organización y que se encuentren con una persona o que les esté esperando y que las personas empiecen a decir, ay, no, ojalá no me vaya a atender esa mujer o no me vaya a atender ese tipo, es bien creído, si viera cómo lo trata uno. Eso no es nada gratificante. Y quizá el mejor pago que uno recibe es el agradecimiento, que te recuerden bien, que las personas digan que hiciste algo por cambiarles la vida y que esas cosas que tú hiciste definitivamente cambiaron, no en gran medida la vida, así sean pequeñas cosas, pero que ayudaste. Eso es más importante. Estimular nuevas necesidades, suscitar nuevos retos. Y eso va en la lógica de que la gente entienda que tiene potencialidades, que tiene posibilidades, que precisamente a pesar de todas las adversidades hay personas que no entienden que tienen cosas buenas, que es necesario reconocérselas precisamente para generar esos cambios. El suministro de ayuda material controlada, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos atendiendo desde una organización que entrega ayuda material, que entrega raciones alimentarias, que entrega ropa, que entrega colchonetas, es importante que nosotros no generemos niveles de dependencia con las personas, sino que precisamente desde la orientación, desde la educación que nosotros estamos dando, le hagamos entender a las personas que es posible entregarles un paquete alimentario, por ejemplo, una vez al mes durante 3 meses más. Pero eso forma parte también de la intervención de decirle a la otra persona hasta dónde va el apoyo que nosotros estemos dando. Y la participación de recursos disponibles, que es algo que yo les he mencionado y habla precisamente de los recursos humanos y materiales con los que contamos en la organización o institución donde yo estoy trabajando, más lo que nosotros podamos gestionar o derivar con otras organizaciones o instituciones. Bueno, aquí les coloqué una frase de Mahatma Gandhi que dice, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Por eso les digo, tan bueno que es que le digan, a mí me gustaría que usted siguiera trabajando allá porque con usted sí miramos cosas chéveres. ¿Sí? Y que todas las personas tengan un recuerdo interesante por lo que hiciste en la vida de esas personas y que no precisamente tengan otra imagen de que es el arrogante, el creído, el que trata mal, ¿sí? Entonces, no pierdan de vista nunca eso. Cuando nosotros intervenimos, empezamos a desarrollar algo que se denomina la relación de apoyo, que es la relación profesional que se establece entre el profesional y quien necesita la ayuda. Entonces, aquí es importante la confianza y la comunicación. Entonces, esa confianza, ¿cómo se construye?
cuando yo le hago entender a la otra persona que estoy aquí para apoyarle, no para solucionarle los problemas, sino para apoyarle. Entonces vamos a mantener un clima cordial, en un lugar que promueva la descarga de problemas y sentimientos. Y cuando hablamos de un lugar que promueva la descarga de problemas y sentimientos, no les estoy hablando necesariamente de una oficina súper amoblada, con ventilación, con iluminación. Eso es lo ideal, ¿sí? Eso es lo ideal. Y yo les decía, siempre les colocaba yo el ejemplo, siempre les he colocado el ejemplo a mis estudiantes de esta situación, ¿no? Cuando ustedes van a la sala de profes, ¿sí? Y van ustedes con un problema, y particularmente a mí me ha pasado muchas veces, llega el estudiante, la estudiante, y cuando uno lo ve, siente que ya viene mal, que tiene una dificultad, un problema, y se para allí porque pues el espacio es muy reducido y a veces empiezan a llorar y el espacio está lleno con los otros profes. Y entonces lo más indicado en este momento es decirle, salgamos un ratico, ¿sí? Que es lo que generalmente yo hago. Salgamos un ratico, entonces nos vamos a otro lado o buscamos un aula que esté desocupada y allí podemos hablar. Ese es un sitio donde se permita la descarga de los problemas y sentimientos, ¿sí? El espacio lo creamos en gran medida nosotros. Si ustedes van a trabajar en una organización que les toca hacer jornadas humanitarias, cosas similares, pues obviamente no van a tener una oficina. Seguramente les va a tocar sentarse donde haya sombrita y escuchar a una persona, ¿sí? Lo importante es el clima que nosotros generemos. La relación se hace más cercana si se establecen alternativas de forma conjunta. Entonces, acuérdense, nosotros podemos orientar, direccionar el proceso, pero las decisiones empiezan a tomarse de forma conjunta. Entonces, ¿le parece si empezamos por hacer esto? Yo voy a hacer una visita domiciliaria, ¿sí? Yo voy a hacer una visita domiciliaria, entonces usted me indica más o menos qué días y en qué horarios le puedo encontrar, ¿sí? Las visitas domiciliarias, generalmente yo no las anuncio con tal precisión, ¿sí? Para encontrarme el contexto real que quiero encontrar. Entonces, es bueno colocar como días, horas tentativas, entonces cualquiera de esos días, a cualquiera de esas horas, yo puedo ir, ¿sí? Porque usted me está diciendo que en esos días, a esas horas, usted va a estar. Entonces, yo, por ejemplo, yo cuando hacía visitas domiciliarias, acostumbraba a ir, por ejemplo, un sábado a las 7:30 de la mañana. ¿Que me encontraba todo el mundo en pijama? Sí, me los encontraba. Pero eso me ayudaba a ver varias cosas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Se busca la autodeterminación donde la persona promueve su propio cambio. Entonces, los cambios y las transformaciones nosotros damos como ese punto de apoyo para que se den, ¿sí? Pero son las personas las que se meten definitivamente en el cuento. Y hay ocasiones en que uno se desgasta, se desvive, hace todo lo posible porque se generen cambios, pero puede que no se den en el tiempo que nosotros queremos que se den. En el corto plazo, puede que se den en el mediano, en el largo plazo, ¿sí? Lo importante es que ustedes, que su ética, que su moral, orienten precisamente la intervención y que sientan que lo que están haciendo va en la lógica de lo que requiere la persona. Hay personas que desafortunadamente no generan esas transformaciones, no generan esos cambios, pero si ustedes han hecho bien su trabajo, pues obviamente van a tener la tranquilidad de que hicieron el esfuerzo para que la otra persona salga de sus dificultades. Toda relación en la que al menos una de las partes intenta promover en el otro el crecimiento, el desarrollo, la maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de manera más adecuada es la relación de apoyo. Y esto lo dice un humanista, que es el señor
Carl Rogers. Luciano Cian, en el 91, nos decía que la persona que necesita ayuda espera un proceso de recorrido inverso, ¿sí? O sea, espera que la persona que está atendiendo comprenda los sentimientos que está viviendo, ¿sí? Comprenda, logre colocarse un poquito en los zapatos del otro, ¿sí? Por eso les coloqué este dibujito aquí, de los señores con las dos flechitas, cuando le dice sé exactamente cómo te sientes, ¿sí? Precisamente porque la relación de apoyo se basa en esto, en que yo pueda colocarme en los zapatos del otro y entender de alguna forma lo que le está pasando. El ayudado espera que el ayudante participe de alguna forma en el sufrimiento, que se ponga en su lugar, con actitud empática, que vibre con él. El sufrimiento es menor si es compartido. Si yo logro hablar de lo que me está pasando, si yo logro sacar de dentro lo que me está pasando, pues obviamente ya he avanzado, ¿sí? Un poco en la solución de las dificultades y de los problemas que estoy teniendo. Quien experimenta necesidad de ayuda espera del ayudante que examine con él las dificultades y que busque el sentido de su problema sin juzgar. Entonces, cuando una persona busca ayuda de forma autónoma, digamos, yo siento que estoy enfrentando una dificultad y frente a esa dificultad voy a buscar ayuda, o hay personas que vienen derivadas, ¿sí? Por dificultades que se presenten. Entonces, puede que ustedes, si van a trabajar en el ICBF, les lleguen chicos o casos de niños y niñas derivados de los centros de salud, derivados del hospital infantil, precisamente porque hay casos de negligencia, porque hay casos de abandono. O puede que una persona llegue derivada del profesor, les decía yo. Seguramente la colaboración en el proceso no va a ser la mejor a como lo haga de forma autónoma. Lo importante es que yo entienda qué es lo que le está pasando, qué dificultades está enfrentando, entender cuál es la raíz del problema y obviamente sin juzgar a la otra persona. Finalmente, la persona necesitada espera que el ayudante, valga la redundancia, le ayude a buscar pistas vitales para salir de la situación, para tomar una decisión o para vivir de otra forma aquello que no tenga solución. Entonces, digamos que si nos ubicamos, por ejemplo, en este tema de la pandemia, ustedes se van a encontrar con personas que han perdido sus seres queridos, se van a encontrar con personas que han perdido su trabajo, las relaciones de pareja se han deteriorado como consecuencia del encierro. Entonces, hay situaciones que yo no voy a poder cambiar, yo no puedo devolver a la vida a una persona. Pero en la intervención que yo haga con otros profesionales, en la intervención que yo haga desde el trabajo que realizo en el hospital, sí puedo apoyar a las personas a entender la situación de otra forma y sobre todo orientarles, asesorarles, indicarles que hay cosas que definitivamente no pueden cambiar, pero que lo más sano es cambiar nuestra actitud frente a esas cosas. Carl Rogers, quise traerles otra frase del señor Carl Rogers, que más adelante lo vamos a ver. Si puedo crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá por sí misma su capacidad de utilizarla para su propia maduración y de esa manera se producirán el cambio y el desarrollo individual. Entonces, lo que yo busco a partir de la intervención es que esa relación de apoyo que nosotros vamos creando, la persona identifique en esa relación una forma de ahondar, de explorar sus capacidades y desde ahí empezar a generar cambios individuales. Hay ocasiones en que uno se encuentra con historias en que cuando tú atiendes a la persona, definitivamente no cambia, no pasa nada.
Sigues trabajando en el mismo sitio y un año después aparece esa persona y te dice, sabe, lo que usted me dijo hace un año a mí me quedó como sonando y decidí retomar el proceso. ¿Sí? A veces depende de cada persona cuánto se demore en generar todo esto. Bueno, listo. Aquí terminamos la primera parte de nuestro ejercicio. ¿Les parece si se toman 10 minuticos? ¿Está bien? Si quieren, vayan, se toman un cafecito y volvemos por la segunda parte, que la segunda parte es corta y la tercera parte ya es un trabajo más independiente. ¿De acuerdo? Vale, profe. Entonces, 8:20 nos vemos. Bueno, profe. ¿Ok?
Hola, ¿ya están aquí? Hola, hola. Sí, profe. Listo. Ya, profe. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Pero antes, bueno, nos han dicho desde el programa que hagamos el llamado de lista, ¿sí? Eh, y me encuentro precisamente ahorita, Fénix no cargaba, y ahorita ya descargué la lista y solamente me aparecen 12 personas. Entonces voy a proceder a llamar lista y ustedes me van a confirmar quiénes no aparecen para reportarlo a la dirección del programa. Regálenme un segundo. Listo. Arturo Rojas, Harold segundo. Harold. Arturo Rojas, Harold segundo. Listo. Cabezas Cuero, Adrián Fernando. Presente, profe. Está. Chacón llama Andrea Liliana. Presente, profe. Listo. Cuero Cabrera, Karen Dayana. Presente, profe. Cuero Quiñones, Jenny Tatiana. Cuero Quiñones, Jenny Tatiana. Listo. Erazo Quintero, Angie Natalia. Buenos días, profe, presente. ¿Sí? Gómez Ortiz, Daisy Alexandra. Gómez Ortiz, Daisy Alexandra. Olaver Riascos, Rosa Catalina. Quiñones, Didier Samírez. Rivas Quiñones, Marta Oriana. Rivas Quiñones, Marta. Tonguino Mesa, Catalina. Buenos días, profe, presente. Hola. Valencia Ruiz, Erika Joana. Valencia Ruiz, Erika Joana. Buenos días, profe, presente. Hola. Bueno, el resto no aparecen en la lista. Profe, a mí no me llamó. Entonces vamos a ir, digamos, de forma ordenada para reportar. ¿Listo? Entonces, Profe, a mí tampoco me llamó. espérenme un ratito. A mí tampoco. No, no, profe, sino que lo que pasa Adrián, es a ver, espérenme. Voy a ir por la lista que me aparece aquí en el chat. ¿Listo?
Adrián Fernando sí está, ¿cierto? En la lista. Sí, profe. Ana Milena Díaz. No, profe, no estoy. Bueno. Ana Milena, espérame un ratico, voy a ir haciendo de una vez esta lista acá en Word. Ana Milena Díaz, ¿el otro apellido? ¿Meneses? Sí. Meneses, listo. Ana Cisney, ¿apareces en la lista? No, profe, buenos días. Ana Cisney Guerra, ¿el otro apellido? Burbano. Guerra Burbano, listo. Burbano, listo. Andrea Camila López. Tampoco aparezco en la lista, profe. Listo. Andrea Camila López, ¿el otro apellido? Ramírez. Ramírez, listo. Y Andrea Liliana Chacón. Andrea Liliana. Sí, profe, sí aparezco. Sí aparece, ¿cierto? Listo. Angie Natalia Erazo. Angie Natalia. En la lista, profe. ¿Sí apareces? Ok, bueno. Y Catalina Tonguino sí aparece, ¿cierto? Sí, profe. Daisy Lorena Angulo. No, profe, no aparezco. Daisy Lorena Angulo. ¿El otro apellido, Daisy? Cano. Listo. Diana Marcela. Buenos días, profe. No aparezco en la lista. Regálame tus apellidos, por favor. Diana Marcela Marcillo Rosero. Marcelo Rosero. Elizabeth Holguín. No, profe, no aparezco. Ajá. El otro apellido, por favor. Joaquín Torres. Holguín Torres. Erika. Aquí me aparece Erika. Aquí me aparece una Erika. ¿Quién es? Tampoco. Profe, yo, Erika Joana Valencia. Ah, listo. Erika. Joana. Valencia. Valencia. ¿El otro apellido? Ruiz. Ruiz. Listo. Federico Armando. Sí, profe. ¿Te A mí no me apareces? llamo. No, profe. ¿Apellidos? Federico Armando Bárcenas Puerres. Puerres. Listo. Harold Segundo. Presente, profe. No sé si aparezco en lista, profe. Si apareces, pero cuando te llamé no estabas. Estabas tomando café todavía. Vale, profe. Javier Andrés. Hola, profe, no aparezco en la lista. Javier Andrés Chicaiza, ¿el otro apellido? Chávez. Chávez. Jessica Alejandra. ¿Apareces en...? ¿Me recuerdas tus apellidos, por favor? Chávez Escobar. ¿Sabes? Chávez Escobar. Listo. Juan David Mosquera. No, profe, no aparezco en lista. Ajá. ¿El otro apellido, por favor? Narváez. Era Narváez. Listo.
Karen Dayana Cuero, ¿sí aparece? Karen Sí, Dayana, profe. ok. Sí, profe, sí aparece. Caterina Alexandra, no aparece, ¿cierto? No, profe. Recuérdame tus apellidos. Enríquez Reina, profe. Se le fue el audio. Lisbeth, Vanessa, No, profe, yo no aparezco. Jojoa, el otro apellido. Molina. Listo. Luis Felipe, Buenos días, profe. No aparezco en lista. Luis Felipe Molina, el otro apellido. López. López. Natalia Pazuy. Natalia. Yo tampoco aparezco en la lista. Hola. Ok. Hola. Tampoco, Natalia. profe, aparezco en la lista. Ok. Natalia Sofía Tulcán. Buenos días, profe. No, tampoco no aparezco. ¿Otro apellido, Natalia? Natalia Sofía Tulcán Alvarado. Sofía Cristina. No, profe, no aparezco en la lista. Sofía Cristina Aguirre. ¿Otro apellido, Sofía? Vázquez. Vázquez. Listo. Solange. Buenos días, profe. Profe, Hola. apenas porque no tengo internet y no sé si estaba en la lista o no. Creo que no estás. No, no estás. Solange Yanine Cuellar, ¿el otro apellido? Padilla. Padilla. Cuellar, Padilla. Juani. Hola, profe. No, no estoy, profe, en la lista. Juana Valentina Pulgarín, ¿el otro apellido? Ayala. Ayala. Víctor Manuel. Hola, profe. No, no aparezco en lista. Hola. Díaz, ¿otro apellido? Villota. Díaz Villota. Y Jennifer Juliana Buenos días, profe. No, tampoco aparezco en lista. Ordóñez. Pasaje. Pasaje. Listo. La mayoría no aparecen en lista. Y de los que aparecen en lista, la mayoría no asistieron. Qué chévere. Qué chévere esta realidad. Profe, pero raro porque la profe María Inés tenía una lista donde aparecíamos completamente todos. Casi. Ujú. Qué raro. Creo que hay un problema, ¿no? Con Fénix. De teorías y procesos de intervención. De todas maneras, yo ya lo reporto, ¿sí? Para que miren qué es lo que está pasando. ¿Listo? No se preocupen por eso. Ya lo reporto. Listo. Bueno. Vamos a continuar. Bueno, les recuerdo que las presentaciones ya están subidas, ¿no? A la plataforma. Listo. ¿Están mirando la presentación? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Bueno,
Entonces, digamos que todas las teorías que hemos visto, todos los antecedentes históricos que hemos mencionado, que hemos venido estudiando precisamente van en la lógica de entender a las personas, ¿sí? A las personas van en la lógica de reconocer en las personas dificultades, ¿sí? Pero también reconocer sus potencialidades. Entonces, nosotros vamos a retomar a la persona como sujeto de intervención. Entonces, vamos a entender que una persona busca apoyo porque tiene o porque está enfrentando ciertas tensiones derivadas de circunstancias, de pensamientos, de sentimientos y de emociones que están albergadas dentro de sí y que están afectando su cotidianidad, que están afectando su vida, ¿sí? Que están afectando precisamente todo lo que tiene que ver con el normal desarrollo de su vida, ¿sí? Estas personas se encuentran de una u otra forma en vulnerabilidad, ¿sí? Y la vulnerabilidad no solamente está asociada a las carencias materiales, ¿sí? Yo creo que se los decía en algún momento, la vulnerabilidad social se puede presentar en cualquier estrato socioeconómico. La vulnerabilidad social está presente en cualquier circunstancia. Y yo creo que la misma situación de pandemia nos ha enseñado que somos vulnerables, ¿sí? Independientemente de nuestro estatus, de nuestra condición, independientemente del dinero que tengamos, ¿sí? Y lo han visto ustedes, cuántas personas han tenido que enfrentar la enfermedad, aún teniendo posibilidades económicas, pero sin posibilidades, por ejemplo, de acceder a una UCI. ¿Sí? Porque la vulnerabilidad les está superando. Hay personas que pueden tener muchos recursos, pero que las relaciones al interior de la familia se trastocan tanto, se empiezan a generar tantas tensiones que uno de los hijos puede terminar en consumo, uno de los hijos puede terminar en ideación suicida, por ejemplo. Entonces, todas esas situaciones nos llevan a entender que la vulnerabilidad y el riesgo social van más allá de los riesgos meramente materiales. Aquí nos enfrentamos, por ejemplo, al desempleo, a las enfermedades, a la soledad, a los divorcios. Entonces, ¿cuántas personas a finales del 2019, principios del 2020, por ejemplo, cuando ya tenían un empleo estable, decidieron adquirir un apartamento y llegó esta situación, perdieron el empleo y eso los coloca en una vulnerabilidad o en un riesgo social que tienen que enfrentar derivado de estas circunstancias, lo que genera tensiones, pensamientos, sentimientos y emociones. Aquí encontramos dos espacios que pueden estar determinados o dos elementos importantes. Los problemas pueden estar dados de la persona en relación con los demás, con los otros, o el problema puede estar derivado entre la persona y su circunstancia particular, ¿sí? Entonces hay personas que se encierran en sí mismos, que no quieren hablar de ciertas cosas que les están afectando personalmente, individualmente, depresiones, situación de ansiedad y demás, o hay situaciones que están derivadas de mi relación con las otras personas, entonces relaciones al interior de la pareja, al interior de la familia, relaciones laborales y demás, que requieren de apoyo, que requieren de ajuste precisamente para
poder transformar lo que está pasando y pasar a una situación de bienestar. Entonces aquí vamos a ver unos términos importantes para que vayamos entendiendo a quiénes vamos a atender, a quiénes vamos a, quién va a demandar necesidades y qué elementos son importantes tener en cuenta para lograr llegar precisamente al fondo de esas problemáticas. Entonces, vamos a definir primero qué es comportamiento. Es la forma de proceder de las personas frente a los estímulos en relación con el entorno que tiene un propósito y busca obtener un resultado. Se hace a lo largo de la vida. Entonces, el comportamiento está ligado precisamente a la forma como nosotros derivamos ciertas actuaciones frente a circunstancias dadas por el medio, por el entorno donde nos estamos desarrollando. Entonces, frente a una situación de problemas, por ejemplo, al interior de la familia, puede que haya personas que evadan la situación, hay otras que lo enfrenten y lo enfrentan dialogando, hay otras personas que enfrentan las situaciones gritando, por ejemplo, llegando a la confrontación. Entonces, eso es el comportamiento. Los comportamientos se dan a lo largo de la vida y están ligados, o esas respuestas que nosotros damos están ligadas a nuestra personalidad. La forma en la que la persona siente, se comporta, interpreta la realidad, mostrando tendencias a través del tiempo de cómo se ve a sí mismo y lo que lo rodea. Entonces, ahí nosotros cuando en la vida, digamos, empezamos a entender cómo van a reaccionar las demás personas, ¿sí? Y eso es fruto de su personalidad, fruto de lo que trae genéticamente, más lo que aprendió en su familia, en los procesos de socialización y demás. Entonces, hay personas que dicen, no, yo, la verdad, fulana de tal, Patricia, Cristina, Jaime, Juan, ellos tienen muy mal carácter, por ejemplo. Y si les vas a decir eso, seguro se pone bravo. Hay otras personas que dicen, no, tranquilo, anda con confianza, decile, ¿sí? O será que le escribo a la profe Ani, pues que ella es bien brava, yo tal vez a ella no le escribo porque seguro me regaña, ¿sí? Esa es la forma como nosotros vamos construyendo nuestra personalidad, la percibimos nosotros mismos y la perciben las otras personas, y de acuerdo a todo eso nos comportamos. Las emociones se refieren al interés expectante con que el individuo participa en algo que está sucediendo, permitiendo que la persona asuma una posición en relación a su entorno. Entonces, las emociones se basan precisamente en respuestas a un estímulo, ¿sí? Que se da en el medio. Si ustedes abren empiezan a ver los estados de WhatsApp, ¿sí? Empiezan a ver los estados de WhatsApp de las personas que conocen y se dan cuenta que publicaron, que ahorita es muy común eso, publicaron una foto con un lacito negro de una persona que ustedes conocen, ¿sí? ¿Qué sienten? Si era un amigo, si era un compañero de la universidad, ¿qué sienten? Si sucediera eso, o un amigo de la familia. Si publicaron una foto que se murió por COVID, ¿qué sienten? Muchas emociones encontradas, profe. Nostalgia. Por ejemplo, tristeza. En muchos casos se puede desarrollar la depresión también, profe. Ajá, listo. Y cuando, digamos, resulta que en diciembre un vecino nuestro nos fue a dar el feliz año, ¿sí? El 31. Se arriesgó, fue con tapabocas, nos fue a dar el feliz año
Y a mediados de enero vemos en el estado del hijo del vecino, que la foto del vecino aparece ahí, tiene un lacito negro. En el cuerpo, ¿qué sentirían ustedes? ¿A quién le ha pasado eso, de que se murió un conocido por COVID? Cuéntenme, ¿qué sintió cuando vio la foto? ¿O a nadie le ha pasado? Pues, profe, ¿no? Se hace muy feo, ¿no? Uno mirándolo como hace un poco tiempo, estando bien y de un rato para otro mirar que murió por esa enfermedad. Ujú. ¿Qué sienten en el cuerpo ustedes cuando ven la foto de un conocido que falleció, que se accidentó? ¿Qué es lo que se siente en el cuerpo? Profe, es como un escalofríos, es como cuando a uno le pegan un susto, entonces uno siente como ese frío el cuerpo, le da como un vacío, no sé. Ajá, listo. Entonces, miren, las emociones se expresan, ¿sí? Salen del cuerpo y se expresan lo puedo decir con palabras, con gestos en la cara, pero también tengo sensaciones en el cuerpo. Digestión, salivación. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen el parcial más duro de todo el semestre? Estamos acordémonos de la presencialidad. ¿Qué pasaba cuando les entregaban la hojita del parcial más duro del semestre? ¿Qué sentían en el cuerpo? ¿Mariposas en el estómago de la emoción? No, nervios, profe. Obviamente no. No se asustaba. Y hay personas a las que les da dolor de estómago, ¿cierto? Otras les da Sudan las garrafas. manos, profe. Ajá, sudan las manos, todo eso. ¿Listo? Pero ahora pasemos a cosas más bonitas. ¿Qué pasa cuando los que son casados, los que están ahorita con novio, con novia, o los que están ahorita como en el proceso de conquista de otra persona? ¿Qué siente uno cuando ve a esa persona que le está gustando? Profe, felicidad. Ajá, ¿y en el cuerpo qué se siente? Es algo que es algo raro, profe, porque pues uno a veces como esa, por ejemplo, si uno se queda de ver con esa persona y uno está ansioso, entonces uno es como que pasa el tiempo muy rápido, como que, no sé, es algo raro. Ajá. ¿Y quienes ya son papás y mamás, qué sintieron cuando vieron a sus hijos en el cuerpo? La primera vez que los vieron, la primera vez que los tocaron. ¿Aquí hay papás y mamás? Parece que no hay. Sí, profe. Ah, bueno. ¿Qué sintieron cuando tuvieron a sus bebés en las manos? No, pues una emoción, o sea, pues también nervios, emoción, como alegría, o sea, muchas cosas encontradas. Ajá. Bueno, y eso lo sentimos en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, decimos que las emociones describen y explican los efectos producidos por un proceso multidimensional. O sea, son estímulos que se presentan, que se dan en el entorno, que los recibimos, ¿sí? Y estas situaciones o este proceso multidimensional es encargado de analizar la situación que se está presentando en este momento, la noticia triste, el encontrarme con alguien que me gusta, el ver por primera vez un hijo, el poderle dar un abrazo o ir a visitar a mi abuelo que por circunstancias de la pandemia no lo había podido ver, ¿sí? La interpretación subjetiva de acuerdo a la historia personal. Entonces, esta interpretación subjetiva es particular a cada persona. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a colocar un ejemplo para que entendamos esto. La preparación para la acción o movilización del comportamiento. O sea, después de recibir el estímulo, ¿qué hago yo frente a ese estímulo que estoy recibiendo? Entonces, si acaba de nacer el bebé y yo estoy precisamente recibiéndolo, estoy precisamente en el cerebro, en mi comportamiento, pensando en
¿Cómo lo voy a agarrar? ¿Será que ya lo puedo lactar? Ese tipo de cosas, o sea, me voy preparando para eso. Si veo, si me voy a encontrar con una persona, ¿cómo lo voy a saludar? ¿Sí? Entonces, ay, me están sudando las manos, tal vez de mano no lo saludo, tal vez le doy un beso en la mejilla. ¿Sí? Nos estamos conociendo apenas. Y cambios en la actividad fisiológica. Ahí es cuando yo siento todas esas cosas en el cuerpo, entonces las mariposas en el estómago, la tensión. Acuérdense que acá en el abdomen se encuentra el plexo solar y el plexo solar tiene una gran irrigación nerviosa y sanguínea, por eso muchas emociones, las de alegría y las de susto, las sentimos sobre todo en la zona del abdomen. Ahí es donde sentimos muchas de nuestras respuestas fisiológicas frente a las emociones. Las personas experimentan las emociones de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, de su aprendizaje y de su carácter. Entonces les voy a colocar una situación y ustedes me van contando. ¿Listo? Bueno. Resulta que tenemos a un chico que se llama Juan Manuel. Aquí no hay ningún Juan Manuel, ¿no? Para que no se sienta aludido de pronto. Bueno, tenemos a un chico que se llama Juan Manuel, y Juan Manuel es una persona que usualmente le gusta salir a divertirse los fines de semana. Hace poco compró una moto, ¿sí? Hace poco compró una moto y ahorita como ya están levantando las restricciones de la pandemia, entonces salió cuando no había toque de queda. Él vive con sus papás, acostumbra a llegar temprano, si bien sale a divertirse, se toma 1 o 2 cervezas, acostumbra a llegar temprano y es juicioso, digamos que llega temprano, guarda su moto, se acuesta, sin problema. Llega cuando ya se termina la hora en que están abiertos los bares, pero son las 4 de la mañana del sábado. Juan Manuel no ha llegado a su casa y entra una llamada de un número desconocido al celular de la mamá. ¿Qué creen que es lo que piensa la mamá? ¿Pasó algo? ¿Que pasó algo bueno o malo? ¿Se ganó una lotería y que por ahí eso se quedó por allá recibiendo el premio? No, profe. Malo. Ajá. Listo. Entonces la señora contesta el teléfono y le dicen, buenos días, estamos hablando con la señora Gabriela, mamá de Juan Manuel. Y ella dice, sí, ¿cómo está? Mucho gusto, le estamos llamando del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. ¿Qué empieza a sentir la señora? Como nervios y preocupación. Ajá, ¿qué sentirá en el cuerpo ella? Primero que todo, creo que entra en un estado de asombro, profe, y de incógnitas, porque es que al preguntarse qué pasó y pues al mismo tiempo el nerviosismo y todo eso se desarrolla. Ajá, listo. Entonces, lo primero que ella hace es la interpretación subjetiva de acuerdo a la historia personal, ¿sí? Entonces, yo les había dicho que Juan Manuel, si bien sale a divertirse, pero él es juicioso, ¿cierto? Entonces, ella dice, son las 4 de la mañana, no ha llegado, me llaman de un teléfono extraño, algo le pasó. No es usual que él se demore tanto, ¿sí? Interpretación subjetiva de acuerdo a la historia personal, a lo que yo he visto que Juan Manuel siempre hace, ¿sí? Continúa la llamada y le dice, lo que sucede es que su hijo Juan Manuel tuvo un accidente, estamos aquí en el sitio del accidente, entonces la señora empieza a preguntar, ¿cómo está él? Entonces, él se encuentra herido, ahorita lo trasladaron al hospital departamental,
la persona que iba con él desafortunadamente perdió la vida. La señora sigue preguntando, ¿cómo está mi hijo? Se lo llevaron al hospital departamental, en este momento le estamos informando que él va para allá. ¿Qué hace la señora en ese momento? Pues se va al hospital. Ajá, y antes de irse al hospital ella se plancha el pelo, se maquilla, se pone perfume, o será que trata de colocarse como lo que encuentre a la mano, se va en pijama, o se queda acostada. No, yo creo que uno coge lo que encuentre ahí y sale, pues en esos casos. Ajá, entonces miren, están preparándose para la acción o movilización del comportamiento. Entonces, si ella está con su esposo, puede que le diga, Juan Manuel se accidentó, vámonos acá al carro y nos vamos. Entonces, puede que el señor llegue y le diga, yo estoy muy nervioso, yo no manejo, maneje usted o cojamos un taxi. ¿Sí? Entonces, las emociones, precisamente, las situaciones nos preparan para todo esto. Y hay expresiones. Entonces, puede que la señora llore, puede que le dé rabia, puede que diga, yo le dije que no salga, ¿sí? Si ve usted que le dijo que salga, que le dio permiso, no era de haberlo dejado llevar la moto, ¿sí? Entonces, todas esas cosas van entrando en juego como respuesta a unas circunstancias. Entonces, vamos a mirar cuáles son las emociones más importantes. Varios autores definen estas como las emociones más importantes. Las vamos a ver rápidamente. La sorpresa se refiere a la impresión producida por algo que no se espera. Puede ser positiva o negativa, agradable o desagradable. Tiene una función adaptativa, prepara a la persona para afrontar sucesos inesperados. Facilita procesos de atención, focalizando conductas de exploración, curiosidad e interés por la situación novedosa. Entonces, sorpresa cuando llegamos a la casa y llegó un familiar que queremos muchísimo, y es súper agradable encontrárnoslo, pero si el familiar no nos cae muy bien, entonces la sorpresa no es que sea tan chévere, ¿sí? Entonces, conductas de exploración, ¿por qué está aquí? ¿Para qué vino? ¿Hasta cuándo se va a quedar? Dirige procesos cognitivos. Entonces, la sorpresa nos lleva a poner en marcha la atención, el pensamiento, la memoria, en relación a la situación que estamos enfrentando, preparando a la persona para afrontar de forma efectiva acontecimientos y consecuencias. Cuando la señora recibe la llamada del accidente, la primera emoción es sorpresa, algo que no es común que suceda con Juan Manuel, ¿sí? Es una sorpresa desagradable, ¿sí? Y la persona va preparándose precisamente para la respuesta. El asco es una impresión desagradable por algo que implica una respuesta de rechazo a un objeto, animal, olor o acontecimiento. Tiene una función adaptativa de rechazo. Produce respuestas de escape, evitación ante estímulos desagradables, potencia el desarrollo de hábitos saludables, ¿sí? Cuando algo nos molesta, nos fastidia. Puede tener connotaciones negativas, como la discriminación, ¿sí? ¿Quién me quiere contar hacia qué tienen asco? Algo que les dé asco. ¿No les da asco nada? Chévere. A los roedores. Bueno, te da asco los roedores. Entonces, si vas por ahí a trabajar a un espacio, a una vereda o algo y te encuentras con un roedor, pues obviamente la sensación va a ser de asco. Cuando vayas a comer y si el roedor lo viste precisamente en el sitio donde te alimentas, seguramente si comes vas a empezar a comer con toda la sensación de que, ay, la rata sería que pasó por aquí, ¿sí? ¿O será que la cocina sí está aseada? La connotación negativa del asco puede ir en la lógica de que yo discrimine a ciertas personas basada en esta emoción. Entonces hay personas que dicen,
qué asco las personas de determinada raza, ¿sí? Eso es una connotación negativa del asco. Y podemos tener o generar este tipo de emoción frente a cosas que son agradables para otras personas, pero por la experiencia personal puede que sean desagradables para otros. Les coloco un ejemplo. Si una persona, si una chica fue abusada cuando tenía 10 años y la persona usaba un perfume de Dior, una loción de Dior, finísima, carísima, cada vez que ella siente el olor a esa loción, va a sentir asco, repulsión, así sea la loción más cara del mundo. La experiencia personal le lleva a sentir asco y repulsión hacia esa loción. Entonces, por eso con eso les quiero decir que todo esto está mediado por las historias personales, ¿sí? Entonces, puede que a muchas personas esa loción digan, no, qué rico que huele esa loción, es finísima, carísima, pero a esa persona le recuerda algo malo, ¿sí? Y ustedes se acordarán precisamente hay olores que a nosotros nos traen malos recuerdos y nos dan asco, que para otras personas puede que sean agradables. ¿Entendido? La alegría es la capacidad para disfrutar de diferentes aspectos de la vida. Genera actitudes positivas hacia uno mismo, hacia los demás, favorece las relaciones personales, promueve sensaciones de libertad, fomenta la curiosidad, fortalece los procesos de aprendizaje y memoria. No hay nada más interesante que estar alegre, no hay nada más bonito que encontrarnos con situaciones que nos generen alegría, con personas que nos generen alegrías. Hay alegrías de tipo patológico cuando los estados emocionales son alterados. Quienes vieron la película del Guasón se encontrarán que en este caso la risa, ¿sí?, tenía un componente patológico cuando la salud mental está alterada. Quienes han visto la película Fragmentado también van a entender que una de las personalidades de este personaje es la alegría, la efusividad, pero desmedida. Entonces, eso ya es patológico y requiere precisamente de atención. La tristeza es el decaimiento del estado de ánimo habitual, se presenta una reducción del nivel de la actividad cognitiva y conductual, entonces estamos como apagados, sosegados por circunstancias, por noticias, por situaciones. Tiene una función adaptativa de reintegración. Aquí, cuando estamos tristes, se reduce el ritmo de la actividad del organismo, se permite valorar aspectos que antes no se valoraban. Y cuando estamos tristes es cuando empezamos directa o indirectamente a reclamar atención o ayuda de otras personas a través de la comunicación. La tristeza patológica, ¿sí?, puede ser la depresión, cuando ya esto se convierte en una dificultad que requiere atención específica, psicológica, psiquiátrica. Aquí encontramos la depresión, la abulia o falta de motivación y la capacidad para tomar decisiones. Cuando la tristeza se convierte en algo patológico, que es la depresión, por ejemplo, definitivamente requiere atención y nos va dando alertas, nos va determinando que es hora de atender. Entonces, cuando las personas están sufriendo de depresión, no basta con decirles, ponga de su parte. Precisamente esas son las personas que difícilmente pueden poner de su parte, ¿sí?, y uno lo escucha mucho, ¿sí? Entonces, cuando esto no se atiende, a veces las personas terminan en suicidio, en atentados contra su integridad personal y demás. La ira está definida como la rabia, el resentimiento, la irritabilidad, cuando nos enfrentamos ante escenarios de frustración o situaciones aversivas, ¿sí? Entonces, hice mi trabajo, lo hice bien, un compañero me dijo, ve, indícame cómo es que lo estás haciendo, y llegó mi compañero, presentó el trabajo que yo hice,
y nos anularon a los dos el trabajo. ¿Sí? Entonces eso irrita, me lleva al resentimiento porque yo lo hice de buena fe y la otra persona no actuó de la misma forma. Es una función de autodefensa frente a un estímulo, una movilización necesaria en reacciones de ataque. Es necesario expresar la ira, es necesario expresar la rabia, no hay que dejar acumularla. Lo importante es que sepamos expresarla y llevar a las personas también a que sepan expresarla, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Porque si no, pues si dejamos que eso se vaya acumulando, pues obviamente se va a volver como una olla a presión, ¿sí? Como una olla express, como una olla pitadora que va a tratar de salir. La función va en la lógica de la eliminación de obstáculos que impiden la consecución de objetivos y metas. Si se expresa de forma adecuada, no lleva a la confrontación, que es lo que les decía ahorita. Y la ira patológica es la que requiere atención. Las personas que expresan la ira de forma patológica se encuentran las personas con psicosis maníaco-depresiva, con esquizofrenia paranoide, por ejemplo. Son personas que requieren atención profesional, que requieren en ocasiones manejo farmacológico y demás, con el ánimo de que no se causen daño a sí mismos y que tampoco esto influye en el entorno donde se están desarrollando. El miedo es el sentimiento desagradable que hace que la persona interprete que puede sufrir un daño derivado de un peligro real o no, ¿sí? Hay una metodología del pueblo maya de Centroamérica que se basa en el acompañamiento psicosocial precisamente a comunidades étnicas y habla de los miedos, de cosas que sabemos que sí existen y de las cosas que definitivamente presumimos, ¿sí? Y, por ejemplo, eso lo podemos expresar de esa forma, ¿no? El miedo a una calle oscura, ¿sí? Ustedes ven una calle que está oscura, ¿sí? Que no tiene iluminación, y 2 cuadras más arriba hay una calle que las lleva al mismo sitio, pero que sí está iluminada, hay más personas y demás. Entonces uno generalmente lo que hace es, bueno, camino 2 cuadritas más, pero me voy por la calle iluminada, ¿sí? Ese miedo no es, presumimos que algo nos puede suceder, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que puede estar pasando allí. Esa es la forma como lo explican los mayas. Y el otro miedo es el miedo a algo específico. Entonces, un perro que ladra, ¿sí? Si ustedes escuchan ladrar a un poodle, van a diferenciarlo, la forma como ladra, la intensidad, el tono de un perro más grande, ¿sí? No va a ser lo mismo escuchar ladrar a un poodle que escuchar ladrar a un mastín, ¿sí? Entonces, más o menos sabemos a qué nos estamos enfrentando. La respuesta en el miedo es de escape o evitación. Se focaliza la atención en el estímulo para buscar respuesta. ¿Qué hay detrás de eso a lo que sentimos miedo? Las expresiones patológicas del miedo son trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, las fobias, los trastornos obsesivos compulsivos y el estrés traumático. Entonces, yo creo que algunos de ustedes han visto casos o han visto películas, yo no sé si alguna vez vieron una serie que se llamaba Monk, que este señor era obsesivo compulsivo, entonces él limpiaba todo y era el miedo como a las bacterias. Ahorita la situación de pandemia nos ha llevado a algo que se llama el síndrome de la cabaña, creo que así se llama, que es el miedo que sienten muchas personas a salir de su casa como un entorno protector a algo que les pueda suceder afuera. ¿Oh? Bueno. ¿Dudas? ¿Reflexiones? ¿Preguntas en torno a lo que hemos visto?
¿Está todo claro? Sí, profe, está claro. Listo. Bueno, pregunta. La forma como estábamos manejando la transmisión de los contenidos hacia ustedes, ¿está bien? ¿Combinar un poco la teoría con ejemplos y demás? ¿O quieren que haga algunos ajustes? Está bien, profe. ¿Sí? Pues para mí en lo personal, sí, profe, está bien. ¿Listo? Entonces continuamos así. Bueno, en la plataforma yo les dejé un texto que se llama